Muy buenas tardes. La Universidad San Ignacio de Loyola les da la bienvenida, Modusil y Sistema de Bibliotecas, en el quinto día de Conectados con la Cultura. En esta oportunidad vamos a presentar un libro, Cómo publicar en revistas de investigación, a cargo del psicólogo Ronald Hernández, que es maestro en educación, con mención en informática y tecnología educativa, es investigador calificado, es profesor de pregrado, posgrado de la Universidad San Martín de Porres, ha enseñado en importantes universidades del país, tiene experiencia en análisis de producción científica, gestión editorial de revistas científicas, escritura científica, uso de base de datos científicas e investigación formativa ha sido par evaluador, ha publicado 60 artículos científicos en importantes revistas nacionales y extranjeras. Además, es investigador calificado de RENACYT. Le damos la bienvenida al profesor Ronald Hernández, que también es doctorando. Bienvenido, Ronald, a esta tu casa. Y sobre todo que el Fondo Editorial ha tenido el buen tino de publicar este libro tan importante. Adelante. Muy buenas tardes, profesor Enrique. Buenas tardes a cada uno de los organizadores de este evento y a cada uno de los participantes. Agradecer, sobre todo por la invitación, compartir este tipo de experiencias sobre la publicación de artículos científicos a través de este texto que ya ha sido publicado. En realidad es una grata experiencia, sobre todo, ¿no? En definitiva, vamos a iniciar esta charla presentando algunas láminas, ¿no? Esta charla tiene como objetivo principal introducirnos, sobre todo en el apartado de la publicación. ¿Por qué publicar? En realidad, porque es necesario difundir los conocimientos, ¿no? Y una de las formas, no la única, una de las formas en las cuales se puede difundir el conocimiento es a través de la publicación. Vamos a ver de que existen diferentes maneras en las cuales se puedan llevar a cabo las publicaciones, ¿no? O la difusión de estos conocimientos. Entonces, voy a compartir pantalla. Y vamos a ver acá este detalle. Cada uno de los apartados que nosotros vamos a visualizar el día de hoy, ¿me comentan si se logra visualizar, por favor? ¿Me comentan si se logra visualizar? Sí, se visualiza. Listo, voy a volver a compartir un ratito, ¿sí? Listo. Ahora sí, me parece que ahora sí ya se puede visualizar. Entonces, cada una de las láminas que nosotros vamos a visualizar el día de hoy hacen un poco la recolección de información que nosotros publicamos en este texto que gracias al Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola nosotros logramos sacar a la luz. Y digo nosotros porque se realizó junto con los autores Yolvio Caña y Denis Arias, ¿no? Y mi persona tratamos un poco de poder sintetizar y de poder hacer de manera más práctica y dar luces sobre cómo realizar la publicación en revistas científicas, ¿ok? Entonces, lo importante de primero tener en cuenta es qué es la publicación científica. Y dentro de la publicación científica nosotros hablábamos primero de la investigación científica. Cuando nosotros hablamos de investigación científica, muchos de nosotros ya lo conocemos, ¿no? La investigación está basada en poder dar solución a una problemática de una disciplina en específico. Pero si bien es cierto, no solamente basta con investigar, no solamente basta con tener estos resultados o hallar la solución a un problema. La investigación tiene que tener como finalidad no solamente la de resolver esta problemática, sino también la de poder compartir el conocimiento. Esta investigación tiene que ser difundida. Y una de las maneras en las cuales se puede difundir el conocimiento es a través de la publicación científica. Es decir, toda investigación no solamente debería de acabar en
investigar propiamente dicho, sino debería de acabar en poder publicar, en poder difundir el conocimiento. Muchos de nosotros de repente acá tenemos algunos docentes o de repente tenemos algunos estudiantes, ¿no? Y dentro de este apartado, nosotros hemos visto que muchas veces las tesis, ¿no? Sean de pregrado o de posgrado, ¿dónde acaban? Acaban de repente en un repositorio institucional, en el repositorio institucional de la universidad. Anteriormente acababan en las bibliotecas, ¿no? De manera física. Entonces, quedó ahí. Y la única manera en la que se puede consultar es yendo al repositorio, visitando el repositorio y pudiendo de repente revisar esta tesis. Sin embargo, no se espera que este flujo acabe en esta instancia, sino que también se pueda tratar de esta tesis seguir difundiéndola. Y sí, muchas veces se habla de poder convertir una tesis en un artículo científico. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? En la medida en que la pertinencia, en la medida en que la investigación y sobre todo nosotros como investigadores o el tiempo dispongamos para poder realizarla. Pero en definitiva lo que se busca es que la investigación científica acabe con la publicación de un artículo científico. Y ese es el grueso del texto que nosotros hemos publicado y de la charla que vamos a tener el día de hoy, en dar algunas luces no solamente en cómo publicar este artículo científico, sino también en ver desde una perspectiva de autor, de editor, cuál es el flujo que se sigue. Porque no solamente nosotros hablamos de poder elaborar la investigación, nosotros como autores debemos de conocer qué sigue luego de que tú envías tu artículo a una revista, qué sigue luego de que construyes esta investigación. Pasa por un proceso de revisión por pares, cuáles son los tipos de revisión por pares, qué pasa si de repente nosotros nos chocamos con una revista depredadora, qué es una revista depredadora, ¿no? Entonces, son varios puntos que se van cogiendo a lo largo de este texto que nos permiten a nosotros poder dar pie a mencionar que la publicación científica es también un mundo, ¿no? Es un mundo en el sentido en que tiene una perspectiva, pues, muy amplia, ¿ok? Algunas características de la publicación científica están relacionadas que si un estudio no se publica o un estudio no es visible, en realidad se puede decir que no es existente para la comunidad científica, ¿no? Sirve para dar a conocer los diferentes resultados de las diferentes investigaciones o la solución a las problemáticas que nosotros mencionábamos al inicio acerca de en una disciplina de repente en particular. Y esto nos ayuda. Nosotros lo hemos evidenciado y lo hemos visto de repente a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y es donde se ha avalado mucho el tema y se ha brindado el conocimiento acerca de las diferentes vacunas, de los diferentes efectos, ¿no? O las diferentes características que tienen las vacunas, ¿no? Y no solamente basta con realizar la investigación acerca de una vacuna que pueda frenar el COVID-19 o que pueda contrarrestar el COVID-19. Entonces, hablamos también de que estas investigaciones, la mayoría han sido publicadas en revistas científicas. De esa manera, el conocimiento se ha podido compartir y nosotros podemos visualizarlo. Una política que han tenido la mayoría de revistas durante casi dos años, en realidad nos hace referencia a poder mencionar que todos los artículos que son que hablan de COVID-19. A ver, un momento, por favor. Ya, listo. Disculpen, sino que había bastante bulla por acá, donde vivo. Entonces, muchas revistas han tenido esta particularidad, ¿no? De que todas aquellas publicaciones que hablen acerca de COVID-19 han estado de acceso abierto. Todos los artículos, mejor dicho, que se han publicado en revistas y que estos artículos hablen de COVID-19 han estado de acceso abierto. Cualquier persona ha podido leerlo, ¿no? Visualizarlo, ¿no? Compartirlo. Y es una política, ¿por qué? Porque se tiene que tener el conocimiento de la ciencia abierta. Cualquier ciudadano de a pie en realidad puede
tener la posibilidad, y que tenga acceso a Internet, puede tener la posibilidad de poder visualizar las diferentes investigaciones que se vienen realizando, ¿no? Los indicadores van a aumentar a medida que la publicación, que se publiquen artículos científicos o que una persona, un investigador, un académico, un docente, un estudiante pueda publicar, ¿no? Va a tener un indicador de actividad investigativa muchísimo más pronunciado, ¿no? Actualmente nosotros estamos dentro de este contexto que CONCITEC evalúa a los diferentes académicos con la visibilidad de que ellos obtengan, ¿no?, este registro de RENACYT, de ser investigador RENACYT, ¿no? Y esto otorga, si bien es cierto, unas mayores credenciales al académico o al docente, o en todo caso también para la universidad, porque son indicadores que se vienen midiendo, ¿ok? Por último, tenemos que es un deber de los investigadores publicar los resultados obtenidos, y esto también es muy importante porque, si bien es cierto, los resultados no podemos guardarlos, los resultados deben de compartirse, y en la medida en que esto se vaya compartiendo vamos a tener un debate, y nosotros vamos a ver luego, ¿no?, en las diferentes láminas, que hay ciertos tipos de publicaciones que generan debate. Ronald, nos hablabas acerca de la publicación científica, nos hablabas acerca de los artículos científicos, pero nosotros mencionemos qué es un artículo científico. Básicamente hay muchas definiciones que nos indican qué es el artículo. Básicamente el artículo científico puede ser considerado, según Robert Dates, como un informe, ¿no? Un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de investigación, ¿no? Y según UNESCO, podemos mencionar que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna, ¿no? La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Esto es muy importante porque si nosotros conocemos el método científico, nosotros hablamos de la observación desde secundaria, nosotros de repente hemos visto observación, hipótesis, ¿no? Y cada uno de los pasos del método científico muchas veces se ha dejado de lado el hecho de la comunicación, de la difusión de los resultados como una de las finalidades que debe de tener la investigación propiamente dicho. Robert Day nos menciona acerca de un informe escrito y publicado, ¿no? Es decir, que no solamente basta con que elabores este informe, es necesario que este informe esté publicado en un lugar que sea visible. Y UNESCO nos dice que este informe debe de contener algo sumamente básico, que son los resultados de tu investigación. Porque si no hay resultados de investigación, no vamos a poder hablar nosotros de una contribución hacia el mundo académico o hacia el conocimiento científico. Es importante mencionar acá también, y dentro del libro nosotros hablábamos de dos grandes diferencias, la redacción científica y la redacción literaria. Cuando nosotros hablamos de redacción científica, nosotros hablamos de la comunicación de los resultados. Entonces vamos viendo de que todo va en cadena, porque hablamos de la construcción de la investigación, hablamos de la difusión de estos resultados para poder mejorar, ¿no? Para poder resolver una problemática de una disciplina en específica, ¿no? Pero ¿cómo sucede esto? Sucede a través de la redacción científica. La redacción científica básicamente te ayuda a poder comunicar resultados. ¿Y por qué digo que te ayuda? Porque se utilizan diferentes estilos de redacción en particular. Por ejemplo, para sociales y para humanidades nosotros utilizamos APA, ¿no? Para medicina, ciencia de la salud se utiliza de repente Vancouver, se utiliza de repente para ingeniería ISO, hay otro estilo de redacción como es Harvard, ¿no? Hay muchos estilos de redacción, cada uno en particular, que lo va a definir, sí, cada revista, y que lo va a definir siempre cada disciplina, ¿no? Pero en definitiva la redacción científica es eso, ¿no? Es escoger un estilo de redacción, y este estilo de redacción es uniforme para las diferentes disciplinas. A diferencia de una redacción literaria, que muchas veces la redacción literaria son recursos, sí, literarios muy importantes, pero que tienen otra finalidad. Una de ellas puede ser el tema del entretenimiento, ¿no? A través del uso de diferentes metáforas que se puedan llevar a cabo, se puedan utilizar o escribir dentro del texto. Entonces, no confundamos la redacción científica en el marco de la redacción literaria, porque son dos apartados totalmente diferentes. Los artículos que se publican tienen una redacción científica, ¿no? Y vamos a ver luego cada uno de manera un poco más detallada
cada uno de los aspectos que tiene esta redacción científica como para tener la idea de lograr la publicación como tal. La redacción científica nos habla acerca de 3 componentes, ¿no? La precisión, la claridad y la brevedad. Y es en realidad importante mencionar la precisión porque uno tiene que ser preciso en torno a los resultados que se van a comunicar, en torno a la información que uno va a dar a conocer. Esta información, estos resultados, estos conocimientos deben de ser también sumamente claros. Y cuando nosotros decimos claros, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comunicamos, ¿no? Comunicamos o difundimos los resultados de nuestra investigación, no los difundimos solamente para académicos o lo difundimos para investigadores. Reitero, cualquier persona que tenga acceso a Internet y que sepa que puede encontrar información acerca de una disciplina o de repente de un problema en específico, tiene la oportunidad de poder llegar a un artículo científico, ¿no? Y esta persona tiene la posibilidad también de leerlo, descargarlo y entenderlo. Entonces, lo que nosotros comunicamos debe de ser preciso y debe de ser claro. La brevedad, esto es un apartado muy importante porque si nosotros hemos revisado los diferentes artículos científicos, la mayoría son breves, y cuando nosotros hablamos de breves es que tienen poca cantidad de hojas. La mayoría, en un gran porcentaje de los artículos científicos, por ejemplo, en sociales y humanidades, tienen entre 12 a 15 páginas. En medicina de repente un poco menos, ¿no? A veces encontramos artículos entre 8, 10, 12 páginas. En ingeniería de repente un poco más. En derecho ahí aumenta porque estamos hablando de repente de un conjunto de leyes o un conjunto de revisiones que se van a realizar. Estamos hablando, hemos encontrado artículos, no sé, de 25, 30 hojas a más de repente, ¿no? Pero a diferencia de una tesis propiamente dicho, porque en la tesis nosotros encontramos investigaciones que tienen 100, 120, 130, 150 páginas. Entonces, no es lo mismo tener una tesis a tener un artículo científico. El artículo científico, reitero, debería de ser más o debe de ser más breve. Vamos a ver, ¿no? Una metodología, un sistema, ¿no? Que siempre se utiliza para un gran porcentaje de artículos científicos, a pesar de que sean diferentes disciplinas, ¿no? Y que de repente ustedes lo han escuchado. Es el sistema IMRID, ¿no? Que es el sistema de introducción, metodología, o a veces llamado materiales y métodos, los resultados y la discusión, ¿no? Estos componentes son necesarios, ¿no? Y obligatoriamente deberían de ir en un artículo científico. La introducción es aquel que responde a cuál es la problemática que existe. Tú has identificado una problemática, ¿cuál es esa? Los materiales y métodos, o también materiales y métodos mayoritariamente se llama en revista de ciencias de la salud, pero metodología lo llamamos en sociales y humanidades. Los materiales y métodos nos hablan de cómo se estudia el problema, cuál es tu diseño de investigación, cómo lo estás estudiando, cómo lo estás abordando. Los resultados, ¿no? Nos hablan en qué es lo que tú encontraste, qué hallaste. Mientras que la discusión es qué es lo que significan dichos trabajos, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no? Nos ayuda un poco a identificar el paso a paso de cómo se debe de construir un artículo científico. Y ustedes dirán, es muy parecido a lo que las diferentes universidades nos muestran en torno a la elaboración del plan de tesis o a la tesis propiamente dicho. Sí, porque estamos hablando de que la tesis, como tanto el artículo científico, son investigaciones. Quizás esta desde un enfoque mucho, reitero, que tenga las características de ser más preciso, breve, claro. ¿Okay? A ver, continuamos. Luego tenemos diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Y esto hay muchos más, ¿no? Pero lo hemos sintetizado dentro de los más importantes, ¿no? Tenemos los artículos editoriales, las cartas al editor, los artículos de revisión, los artículos de investigación, las comunicaciones breves, los estudios o reportes de caso.
las reseñas bibliográficas y los obituarios, ¿no? Vamos a explicar de manera, pues, de manera breve para que no nos gane el tiempo, porque es importante conocer que no solamente existe el artículo de investigación, porque muchas veces nos dicen, ah, ya, tú tienes que publicar un artículo de investigación. Y bueno, sí, es lo ideal. Pero sin embargo tenemos los artículos editoriales o las famosas editoriales, ¿no? Las editoriales son aquellos artículos, son aquellas publicaciones, ¿no? Que muchas veces no las realiza un autor de afuera, sino que las realizan el mismo editor de la revista o los miembros del comité editorial. Lo que sí sucede algunas veces es que estas editoriales son, eh, eh, son por invitación. Es decir, imaginemos, ¿no? Yo soy un experto de repente en lo que corresponde a TIC, ¿no? Y hay una revista de educación, ¿no? Que está publicando diferentes artículos acerca de la tecnología de información y comunicación. Entonces, lo que hace la revista es invitar a Ronald Hernández, imaginemos, para que elabore el editorial de ese volumen y ese número en particular. ¿Ok? Entonces, es una manera de poder comunicar, ¿no? De poder difundir conocimiento, ¿no? De una manera breve y sencilla, porque las editoriales aparentemente tienen ¿y por qué digo aparentemente? Porque siempre varía dependiendo de la revista. Las editoriales aproximadamente tienen un contenido entre 300, 400 palabras, que viene a ser de repente 2 hojas máximo, ¿no? Las cartas al editor tienen, esta era la publicación que yo les comentaba al inicio, que es aquella que puede generar un debate en particular. Las cartas al editor son muy importantes en el sentido en que tratan de comunicar, bueno, no tratan, comunican conocimiento, pero de una manera muy particular muchas veces, a través de polémicas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo, Ronald Hernández, publico un artículo acerca de vacunas en COVID-19, ¿no? Viene un autor de alguna universidad, el artículo está de acceso abierto, ya está publicado por mi persona, lo lee e inmediatamente observa algunos detalles que de repente han estado pues omitidos, de repente en el diseño metodológico. Y esta persona considera que mi diseño metodológico, que de repente la cantidad de muestra que yo utilicé o los diferentes ensayos, no fueron los más adecuados. Entonces, esta persona que le dio mi artículo dice, hey, yo quiero ahora decirle al editor que esto de acá, este artículo que está publicado en su revista puede tener mejoras o que de repente puede tener algunas fallas que pueden corregirse. O quiero felicitar a esta contribución a través de un aporte que yo quiero agregar, ¿no? Entonces, el otro autor lo que hace es una carta al editor. Y básicamente, ¿por qué se le llama una carta? Porque es una comunicación breve. Algunas cartas al editor tienen una cantidad de páginas aproximada entre 400, 500 palabras, perdón, que viene a ser, reitero, también una o dos hojas. Hay algunas revistas que te admiten de repente hasta 600, 700, no te admiten figuras, otras te admiten una tabla y una figura. Es variante, reitero, va a depender de la revista donde se publica. Entonces, a partir de ello, se genera una comunicación, el editor lo valora esta carta que le están enviando y luego me dice a mí, oye Ronald, mira, ¿sabes qué? Llegó una carta que me indica que tu diseño metodológico podría haber mejorado, ¿no? O que de repente los ensayos que tú estás realizando frente a esta investigación deberían de mejorarse. Entonces yo como autor original de este primer artículo, yo tengo las dos posibilidades. Tengo la posibilidad de poder decir que en definitiva sí, tiene razón y respondo la carta. O tengo la posibilidad de rechazar la comunicación y decir, bueno, yo me abstengo a poder responder. Pero miren, a partir de una contribución, ¿no? De una primera contribución se va generando un debate. Y eso es lo rico, en realidad, de la publicación científica a través de este tipo de publicaciones. ¿Ok? Tenemos los artículos de revisión, ¿no? Que básicamente como su mismo nombre nos dice, nos habla de poder revisar, ¿no? Revisar de repente alguna teoría, revisar alguna variable, revisar algún tipo de investigación que yo esté de repente elaborando, ¿no? Imaginemos, yo quiero abordar una revisión teórica acerca del Burnout, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar marco teórico, tengo que buscar teorías, tengo que buscar de repente características, definiciones, ventajas, desventajas, etc.
Pero el artículo de revisión no solamente consta en poder buscar información y luego transcribirla en un documento. El artículo de revisión lo que busca es generar un nuevo aporte. Es decir, está bien, tú puedes buscar mucha información acerca de Burnout, pero tú como autor, tú como Ronald Hernández, ¿qué más le puedes aportar al Burnout? ¿A qué conclusiones tú estás llegando? Acá es muy diferente porque a nosotros hace un par de minutos hablábamos de este formato de introducción, metodología, resultados y discusión, pero por ejemplo los artículos de revisión no cumplen con ello. Los artículos de revisión solamente cumplen con una introducción y cumplen con una conclusión, no más, ¿no? Pero no confundamos el hecho de buscar información, recopilarla y solamente transcribirla en un documento. No, el artículo de revisión se caracteriza por el nuevo aporte que tú estás brindando frente a una revisión que tú estás teniendo. Y los artículos de investigación, estos artículos sí son aquellos que tienen este formato, este sistema de introducción, metodología, resultados y discusión, ¿no? Muchas veces se dice, los artículos de investigación solamente son artículos originales. Pues no es así. Los artículos, todos son artículos originales. Todos los que nosotros vemos acá, estos 8, y aparte de los otros tipos de publicación que hay, todos son originales. ¿Y por qué se le dice que son originales? Porque no los has sometido a otra revista, no los has enviado a otra revista. Y ese forma parte de una de las características. Uno cuando envía un artículo a una revista debería de esperar el dictamen como para que pueda luego saber si fue aceptado o rechazado. Y frente a esa decisión que tomó la revista, yo tengo la posibilidad que si fue aceptado, continuar con el flujo editorial. Y bueno, lo debería continuar porque ha sido aceptado. Pero tengo la posibilidad luego, si es que ha sido rechazado, ¿no? De a través de los comentarios que me hizo esta revista, mejorarlo y enviarlo a otra revista. Pero lo que yo no puedo hacer como autor es enviar un artículo a varias revistas. Eso yo no lo puedo realizar. Bueno, luego tenemos las comunicaciones breves, que también se les llama artículos breves. Tienen este mismo sistema de introducción, metodología, resultados y discusión, pero de una forma más concisa. Las limitaciones te las pone la propia revista. Si tú para un artículo de investigación, la revista muchas veces te dice que tengas entre 6.000 a 8.000 palabras, algunas te dicen entre 8.000 a 12.000, que vienen a ser un aproximado entre 14 y 15 hojas. Para las comunicaciones breves, las limitaciones te las pone la revista y te dice, bueno, para una comunicación breve solamente tienes que enviar un artículo que tenga aproximadamente unas 2.500 palabras. Unas 2.500 palabras viene a ser de repente unas 4 o 5 hojas. Se elabora comunicaciones breves siempre y cuando nosotros tengamos los primeros resultados acerca de una investigación. Es decir, imaginemos que yo estoy realizando una investigación de tipo, de tipo longitudinal, ¿no? Entonces, los primeros resultados, y sabemos que las investigaciones de tipo longitudinal son investigaciones pues que demandan mucho tiempo en poder realizarla. Muchas veces pueden ser años, meses, ¿no? Entonces, si yo voy obteniendo primeros resultados de esta investigación, yo puedo ir publicándolos como comunicaciones breves o como artículos breves. Tenemos luego los estudios o reportes de caso, que son estos estudios o reportes que mayoritariamente en un gran porcentaje son recibidos o bienvenidos en revistas de ciencias de la salud, ¿no? Nos hablan acerca de particular, como su mismo nombre lo dice, nos hablan en particular de un caso, ¿no? Puede ser un caso médico de repente y del cual se empieza a narrar o hacer una descripción propiamente dicho, llegar a un conjunto de conclusiones y luego, antes de llegar a las conclusiones, también discutir en base a otros casos previamente publicados. Tenemos las reseñas bibliográficas, que también es otro tipo de publicación importante en el sentido que las reseñas tratan un poco de poder valorar un texto, ¿no? Y cuando nosotros decimos valorar un texto, estamos hablando en poder primero leer este texto, este documento. Imaginemos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo publiqué hace un par de años un libro que se tituló Publicar en revistas científicas, ¿no? Viene alguien, un autor, y dice, hey, me interesó este libro, yo lo leo, ¿no? Y me pareció tan interesante que yo quiero realizar una reseña, quiero realizar una crítica, quiero realizar un aporte. Y hay revistas sociales, sobre todo sociales y humanidades, que reciben contribuciones como las reseñas bibliográficas.
Entonces, elaboré una reseña de 1 o 2 hojas en base a un texto que ya se había publicado, ¿no? Y lo presento como una reseña bibliográfica. Una característica en particular que tienen las reseñas bibliográficas es que el libro al cual tú vas a reseñar, el cual tú vas a de repente a realizar un aporte, tiene que tener al menos, ¿no?, una vigencia actual. Es decir, si tú quieres publicar ahora en el 2021 una reseña bibliográfica, el libro ha debido de ser editado al menos en el 2020, es decir, en el último año. Yo no puedo agarrar, no sé, imaginemos en un libro del 2010, ¿no? Y querer presentarlo como si fuera una reseña bibliográfica. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque las revistas inmediatamente te lo pueden rechazar. ¿Por qué te lo rechazan? Porque no hay un proceso de vigencia adecuado. Y por último tenemos los obituarios. También lo vemos muchas veces en sociales y en humanidades. Los obituarios en realidad son aquellas semblanzas, ¿no?, biografías que se realizan de un autor que ya ha fallecido, ¿no? Es decir, imaginemos yo en el campo de la psicología, hace 2 meses o 3 meses de repente falleció un psicólogo muy importante que dejó trascendencia a nivel de la psicología, entonces yo puedo elaborar una reseña, una semblanza acerca de este autor, una biografía acerca de este autor, ¿no?, en un documento pequeño. Varía porque la mayoría de obituarios también tienen una cantidad de palabras entre 300 a 500, ¿no?, que viene a ser una hoja de repente, o 2 hojas, como 1 hoja y medio, 2 hojas como máximo, y se presenta y se somete a la revista. Ronald, tú me hablabas de páginas. Yo te hablo de páginas porque en realidad la mayoría de revistas, un gran porcentaje de revistas, no digo todas, porque no todas lo especifican, pero sí un gran porcentaje de revistas te dice la cantidad de palabras que debes de tener al menos un artículo científico. Luego vamos a ver por qué es esto importante, pero sí, te dice por qué debes de tener una cantidad de páginas exacta y que si tú envías y te pasas un par de palabras, 1 hoja, 2 hojas, inmediatamente el artículo es rechazado. ¿Por qué? Porque las políticas editoriales ya están establecidas, ¿ok? Entonces, frente a esto, bueno, esta es la explicación y yo preguntaba acá, ¿cuál tiene más importancia? ¿No? Yo decía, o sea, ¿cuál de todos estos 8 que he mencionado, cuál tiene una mayor relevancia para el conocimiento científico? ¿No? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Será el artículo de investigación que te arroja resultados de investigación? ¿Será el artículo de revisión que te arroja, ¿no?, que te arroja resultados en base a revisiones que tú estás realizando? En realidad la respuesta es que todos los artículos son importantes. Todas las contribuciones, todas las publicaciones son importantes, en la medida en que puedan comunicar, en la que se puedan dar resultados. Porque si tú elaboras una reseña bibliográfica, estás dando resultados de investigación en base a un libro. Si tú elaboras un obituario, estás dando a conocer los resultados y la importancia que tuvo esta persona que ya ha fallecido en base a la contribución que ha dejado en una disciplina específica. Estás comunicando ciencia. Por ejemplo, particularmente, mi primer artículo que yo elaboré fue un obituario. Fue un obituario, perdón, a Francisco Giner, que es un psicopedagogo, ¿no?, que ya tenía mucho tiempo de fallecido, pero que justo en el 2015 aproximadamente cumplía 100 años de su fallecimiento. Entonces me llamó mucho la atención, había seguido desde pregrado a Francisco Giner, a pesar de que es pedagogo y bueno, yo psicólogo de profesión, ¿no? Y me pareció sumamente interesante, elaboré una semblanza aproximadamente de 500 hojas y bueno, fue publicado en una revista de Uruguay, ¿no?, que le interesó en realidad mi contribución. Y eso no quiere decir en realidad de que la primera contribución que yo elaboré fue una contribución que no tenía un significado o una relevancia, ¿no? El significado o la relevancia lo van a determinar primero nosotros como autores y luego lo va a determinar la revista, porque es la revista aquella que se va a encargar de poder realizar el filtro, el proceso de revisión por pares y todo este proceso, ¿ok? Vamos a avanzar. A ver, un momento. A ver, luego tengo acá, a ver, acá está.
Listo, acá está. Hemos hablado acerca de los diferentes tipos de publicaciones, ¿no? ¿Cuál es la valoración que se tiene? Pero debemos de hablar ahora de dónde se publican estos, ¿no? Y nosotros hablábamos al inicio y el tema de investigación nos dice cómo publicar un artículo científico. Y parte de cómo publicar es saber conocer dónde lo vamos a publicar. Y el dónde y el cómo y el dónde lo vamos a publicar, la respuesta clara es en una revista científica. Pero existen diferentes modelos de revistas científicas. Vamos a hacer una clasificación, ¿no? Acerca de las revistas comerciales, las revistas de acceso abierto y las revistas híbridas. ¿Okay? Entonces, las revistas comerciales, ¿no? Son aquellos contenidos que se acceden mediante un pago. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando yo quiero realizar una investigación, ¿no? Dentro a un artículo que me pareció sumamente interesante, ¿no? Quiero poder descargarlo, inmediatamente me sale una ventanita, ¿no? Emergente que me dice, para poder descargar el artículo tienes que pagar tal cantidad de dólares, ¿no? Uy, listo. Hay otras ventanitas y hay algunos que te dan opciones, ¿no? Que te dicen, paga para descargar el artículo completamente. Paga para visualizar el artículo en la misma página de la revista solamente por 3 horas. Paga por visualizar el artículo dentro de la página de la revista por un día, por 24 horas. Son modalidades que tiene. Entonces, estas revistas comerciales, ¿no? Crecen en la medida de estos pagos que se van realizando. El autor acá cede los derechos de distribución a la revista, al editorial propio. ¿Ok? Ronald, y estos artículos no, o sea, no son visibles para nadie. Estos artículos que se publican en este tipo de revista no son visibles para nadie. No, sí son visibles. Sobre todo son visibles para los que están suscritos a esas revistas. Un ejemplo claro, ¿no? Aquellos que están suscritos al comercio. Los fines de semana van a tu casa y te entregan el comercio para que tú puedas leerlo libremente, de manera física de repente, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con este tipo de revistas comerciales. Las revistas comerciales en realidad funcionan en la medida en que se va realizando un pago para poder descargar o para hacer visible el artículo. O solamente lo pueden visualizar el artículo a texto completo aquellos que se han suscrito a esta revista. La revista de acceso abierto, que es uno de los modelos que se espera instaurar para todas las revistas, son aquellas revistas donde tú puedes descargar el artículo libremente. Es decir, tú publicas tu artículo y cualquier persona puede visualizarlo. ¿Ok? El autor es aquel que conserva acá todos los derechos. Las revistas híbridas es una mezcla de revistas comerciales y de revistas de revistas de acceso abierto, perdón, ¿no? Estas revistas comerciales, ¿no? Estas revistas híbridas son aquellas revistas comerciales que ofrecen parte de los artículos en acceso abierto, pero cuando el autor tiene que pagar. Es decir, yo envío un artículo a una revista que es catalogada como híbrida y la revista me dice, hey Ronald, mira, tu artículo ha sido aceptado, pero si tú quieres que tu artículo esté disponible, que esté de acceso abierto para que todo el mundo lo pueda ver, tienes que realizar un pago, que es el famoso pago de la APC muchas veces. ¿Ok? Entonces, yo como autor puedo tomar la decisión y decir, hey, bueno, sí, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros como autores buscamos? Que nos lean, ¿no? Va a llegar el momento, y yo siempre menciono en las diferentes charlas que no solamente ya basta con publicar artículos científicos, porque va a llegar el momento en que puedes tener muchos artículos científicos, pero sin embargo, no te leen. O sea, lo importante de los artículos científicos, lo importante de la comunicación científica, no solamente es construir la investigación, sino que es importante también que las demás personas te puedan leer. De esa manera, tú vas a sentir de que vas a obtener citas, tu índice H como autor va a poder aumentar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la política que tienen estas revistas híbridas. El Article Processing Charges, los APCs, en realidad son esto que se pagan en las revistas híbridas para que el artículo esté de acceso abierto. ¿Ok? Bueno, esto es lo que a mí me interesa. Procesar un artículo, es decir, pagar el APC en este modelo de revistas híbridas, tiene una finalidad. Y muchas veces nosotros observamos de que este pago no es un pago mínimo. Hay algunas revistas que te cobran $500, hay otras revistas que te cobran $1,200, $1,000, es muy variante,
dependiendo del editorial. Pero uno dirá, ¿y para qué se utiliza este pago de APC? Y me parece sumamente interesante detenerme un poquito aquí, porque acá el pago se realiza, o las editoriales solicitan este pago, uno, para solventar la evaluación externa, es decir, para el peer review. Recordemos que yo al inicio te mencionaba y te decía de que un artículo debería pasar por revisión por pares. Y es verdad, un artículo debería de pasar por revisión por pares. Entonces, la evaluación externa en realidad se garantiza a través del APC. ¿Por qué? Porque se les paga a los evaluadores para que ellos puedan revisar el artículo. Y al pagarle, en realidad, se les establece también un plazo, ¿no? Y este plazo, en realidad, le va a permitir garantizar de que la revisión sea muchísimo más rápida. Por ejemplo, a mí particularmente, hace 2 años, yo también soy revisor por pares de algunas revistas científicas, y me llegó la notificación de una revista de Colombia, ¿no? Y me invitaba a poder revisar un artículo X, ¿no? Y al final me decía, el monto para poder revisar este artículo es tal, ¿no? Y me sorprendía porque ya había revisado artículos científicos anteriormente, pero todo era ad honorem, ¿no? Y me vi dando cuenta que Colombia va instaurando estas políticas, ¿no? Esta política de poder pagar a los revisores para que esta revisión que ellos realicen, esta evaluación, sea muchísimo más rápida. La edición y la revisión de estilo de los manuscritos aceptados. Recuerden que cuando uno envía un artículo y es aceptado, no solamente se publica de esa manera, tiene que pasar por un proceso de maquetación, tiene que pasar por un proceso de diseño, se tiene que solventar la publicación digital. Actualmente, para que una revista se incluya en base de datos, es importante de que pueda tener DOIs, ¿no? Que son estos identificadores. Esto de acá solventa muchas veces el pago de los DOIs, ¿no? La difusión de los artículos, porque actualmente ya no solamente se difunde a través de la revista. Hay muchas revistas de que crean su fanpage, que crean un Twitter, tienen personal a cargo que se encargan de este proceso de marketing. Entonces ya las revistas científicas, y esto es el punto que les quería mencionar, que ya las revistas científicas no solamente están conformadas por un editor o por un equipo editorial, sino que las revistas científicas en realidad ahora trabajan de la mano, ¿no? Con el diseñador, con el maquetador, con la persona que se encarga de diagramar, con el traductor, ¿no? Con aquella persona aquellas personas o grupo de personas que se van a encargar de poder difundir la revista, un área de marketing en específico. Entonces, hablamos de un conjunto de personas, ya no hablamos solamente de una. Y estos pagos de APC, son aquellos que se dice o se esperan que puedan solventar esto. ¿Ok? Ya, vamos a ir acabando para que también tengamos tiempo para las preguntas, ¿ya? A ver. Luego de esto de acá también me parece interesante poder mencionarle que las diferentes editoriales, ¿no? Ahora tienen estas herramientas que son los famosos Fine Journal. Los famosos Fine Journal son estas herramientas que te permiten a ti identificar cuál es la mejor revista donde publicar tu artículo científico. Esto es sumamente básico. Ingresando a cada uno de estos enlaces, si tú ya tienes una investigación, colocas el título de tu investigación, el resumen de tu investigación, las palabras clave, e inmediatamente te va a salir una lista. Las mismas editoriales te dicen, mira, esta revista puede aceptar tu artículo. Y ojo, no se garantiza que te lo va a aceptar, no te dice, oye, te lo voy a aceptar, sino que te dice posiblemente lo acepta. ¿Y por qué te va a decir eso? Porque es una revista que anteriormente, si tú quieres publicar un artículo acerca de, no sé, de investigación formativa, supongamos, ¿no? La revista lo que hace es un mapeo de todas aquellas revistas que están albergadas en este editorial y te señala quiénes son aquellas que ya anteriormente han publicado un artículo acerca de investigación formativa. Y como ya lo han publicado, hay un antecedente y te puede dar la opción de que puedas tú analizar y enviar tu artículo a esa revista. Esto es los Fine Journal. Por ejemplo, este Fine Journal es de Elsevier. Acá tenemos otro, los Fine Journal de Springer, que también es importante. ¿Bien? Para tener tiempo para las preguntas, vamos a ir a esto de acá. Vamos a mencionar rápidamente la revisión por pares. La revisión por pares son tres modelos que se aplican actualmente, ¿no? Básicamente en Latinoamérica nosotros aplicamos la revisión por pares doble ciega,
¿Qué significa la revisión por pares doble ciega? Es decir, tú envías tu artículo y tú no conoces quién te evalúa. No conoces a tus revisores, ni los revisores te conocen a ti. ¿Ok? La revisión por pares simple ciega, los revisores son anónimos, pero conocen las identidades de los autores. Ese es otro modelo. Y por último tenemos la revisión por pares abierta por identidad, donde todos se identifican. Es decir, el autor conoce a sus revisores y los revisores conocen a los autores. ¿Puede haber un tipo de sesgo? Sí, sí puede haber un tipo de sesgo, pero es una revisión por pares abierta. Ahora, dentro de la revisión por pares abierta hay otro modelo, otro submodelo, llamémoslo así, que es la revisión por pares abierta, pero esta información se divulga públicamente. Es decir, el autor conoce a los revisores conocen a los autores, y cualquier ciudadano de a pie que tenga acceso a Internet puede conocer el artículo, los autores que lo escribieron y los revisores. Vamos a ver un ejemplo acá rápidamente. Por ejemplo, este es acerca de este modelo, ¿no? Este es un artículo ya publicado, y acá se mencionan quiénes son los revisores. Se menciona el nombre del editor y los revisores. Y este es el modelo de revisión por pares abierta. Este modelo de revisión por pares abierta nos muestra esto, ¿no? Nos muestra el artículo, ¿no? Nos muestran los autores, y acá nos muestran el estatus. Es una revisión abierta. O sea, yo he podido ingresar a la página web y poder visualizarlo. Y mira, tiene 4 revisores, ¿no? 3 revisores han aceptado, hay un revisor que todavía está leyendo el artículo, y si yo sigo bajando, puedo ver acá el nombre de los autores y la decisión que tomaron, los comentarios de por qué ha sido aprobado este artículo. O sea, todo este flujo que anteriormente se manejaba de manera interna, que solamente lo conocía el editor o los miembros del comité editorial, ahora lo conocen abiertamente todos. Todos. Y para terminar, quisiera hacer mención de esto. Tenemos que tener cuidado con las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son aquellas revistas que tienen malas prácticas. Una de ellas es que no realizan revisión por pares. Otro es que te cobran a ti por publicar. La solicitud de artículos se realiza por correo electrónico. Todas las revistas, o el gran porcentaje de revistas no realizan solicitudes, porque los artículos van llegando por sí solos. No hay una política editorial, te dicen que hay un factor de impacto, pero no te dicen de dónde. Si es de Scopus o de Web of Science. Hay un comité editorial, pero solamente a veces está conformado por una sola persona. Y aparecen los nuevos números pronto disponibles. Es muy importante, porque van sacando números, volúmenes, ¿no? De manera masiva. Es esta típica que de repente sacas en el 2020 sacaste, no sé, 40 artículos, pero en el 2021 sacaste 600. ¡Wow! O sea, es abismal el número de artículos que se publican cada año. Vamos a ver un ejemplo rápido nada más. Por ejemplo, a mí me llegó un correo, ¿no? Parecido, bueno, este es el correo que me llegó. Me decían, me invitaban a publicar un artículo, ¿ya? Yo, como ustedes han visto en la semblanza que mencionaba el profesor Enrique, yo soy psicólogo y soy magíster en educación, ¿no? Pero me invitaban a mí de la revista de Medicina de Emergencia y Traumatología. Jamás había publicado un artículo de medicina, pero bueno, me invitaban. Y me decían de que me iban a cobrar 910 gigas esterlinas, ¿no? Pero tenía una oferta, ¿no? Miren cómo es. Tenía una oferta y me decían, para ti te lo vamos a dejar en 499 gigas esterlinas, que es el proceso para que revisar tu artículo. Ya. Esta es una revista depredadora. Es el modelo que utilizan a través de los correos electrónicos. Acá tenemos otro. Y acá yo pensaría, diría, esta es una revista que me invita y me dice que va en el volumen 30. Si hablamos de volumen 30, es una revista que ya tiene años de repente. Y igual, una revista de medicina, y me dice, miren, el factor de impacto es 0.548, pero ¿de dónde? No me dice de qué base de datos, ¿no? Y me dice, al menos envíame 2 páginas. O sea, envíame un artículo de opinión, un artículo de mini revisión. Cuando yo entré a esta revista me encontré con esto. Esto es algo importante que ustedes deberían analizar siempre. La fecha de recepción y la fecha de publicación. Yo siempre digo, cuando tú quieras publicar un artículo científico, deberías de conocer también la revista. ¿Y cómo conoces a la revista? Entrando a cada uno de los artículos que aparecen. Entonces, acá me decía que el 25 de septiembre fue recibido este artículo y fue publicado el 2 de octubre. O sea, 7 días para poder realizar una revisión por pares, para poder comunicar al autor, si es que hubieron observaciones, levantarlas, para poder traducir, para poder realizar la corrección de estilo, para poder diagramar, maquetar y publicar. 7 días, un tiempo sumamente rápido, pero bueno, ellos lo hacían así. Y cuando yo seguía buscando en la revista me daba cuenta de esto,
que la revista sí efectivamente te cobraba. Te cobraba ¿no? Por investigaciones, por artículo de investigación, $1.599. Te das cuenta que los precios tampoco no son nada baratos. Nosotros decimos, Ronald, pero de repente te cobra PC. Claro, te cobra una PC por el acceso abierto y todo ello, porque son este modelo de revistas híbridas, pero, ojo, no te garantiza la calidad. Listo. Entonces, y bueno, esta es la portada del libro que junto con los autores Jovelo Caña y Denis Arias elaboramos, que se titula Publicar revistas científicas, ¿no? Donde hemos venido detallando de manera pues un poco más amplia acerca de cada uno de los apartados que hemos visto en esta pequeña charla. Bueno, quedo a su disposición si es que hay algún tipo de consulta o duda. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. Tengo varias preguntas. ¿Qué importancia va a tener los datos abiertos en la comunidad científica en los próximos años? Creo que sí, en los próximos años. ¿Es confiable los datos abiertos cuando no hay un filtro de calidad de los datos? Ahora, es muy importante hablar de datos porque hay muchas revistas científicas que actualmente no solamente te dicen de que envíes el artículo científico, sino que también envíes, y espero estar en lo correcto si es que su pregunta iba por ese sentido, ¿no? Que envíes también la base de datos. O sea, si estamos hablando de un artículo original, ¿no? De un artículo de investigación, perdón, porque todos los artículos son originales, de un artículo de investigación que tiene este sistema de introducción, metodología, resultados y discusión, efectivamente lo envías, pero la política de esta revista es que tú compartas la base de datos. Esta base de datos que a ti te sirvió para construir los resultados. Entonces, es interesante porque estos modelos han ido evolucionando. Por ejemplo, en Latinoamérica no se ve mucho esto, pero sí en Europa. En Europa se ve mucho este modelo de que tú compartas los datos. De esta manera, la revista, a través de sus revisores, analizará si es que estos datos en realidad corresponden a tu investigación. Y es a partir de ahí que surgen las faltas a las publicaciones o las faltas éticas. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que lo que hacen muchos investigadores, y digo mucho porque lo hacen, es el hecho de poder inflar datos. Es decir, yo inflo los datos para poder obtener mis resultados que yo deseo publicar. Y como la revista no te pide la base de datos, solamente evalúa el contenido, aparentemente todo está bien. Pero bueno, ahí hablemos ya de un poco acerca de las faltas éticas que se pueden, tener ahí, ¿no? Espero que Vamos haya a podido ver. responder su pregunta. Sí. Creo que mira, nos has dejado. Es bueno que exista una base en la cual nosotros podemos recurrir y no sé si quisieras agregar algo, si estás investigando, si algo que quieran saber nuestros asistentes, que son bastantes, ¿no? Sí, bueno, en realidad es no tenerle miedo a la investigación, sobre todo a nuestros estudiantes de pregrado. Yo siempre les digo, no hay que tener miedo a la investigación, ¿no? A través de la investigación vamos a obtener muchos resultados y estos resultados en realidad van a poder dar la solución a una problemática en específica. Entonces, dentro de este contenido, muchas veces no nos quedemos en la investigación, en poder desarrollar una tesis, en poder participar en un evento académico, en poder exponer, ser conferencista, sino que los resultados deberían de compartirse. Y qué mejor manera a través de la publicación de los artículos científicos. Ese es un apartado muy, muy importante. Lo mencionábamos al inicio en las primeras láminas. Si el conocimiento no es visible, si el conocimiento no está comunicado, en definitiva es un conocimiento que se va a perder. Tú puedes decir de aquí a 10, 15 años, mi tesis fue acerca de rendimiento académico y ambiente familiar, supongamos. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa investigación? Entonces, la investigación, recordemos, se difunde, ¿no? Actualmente, producto de la ley universitaria, en realidad, con SUNEDU, se exige
¿no? Nuestras diferentes instituciones, nuestras diferentes universidades, ¿no? Están impulsando mucho la investigación, ¿no? Temas que anteriormente se dejaban de lado. Hasta ahora, actualmente, para poder obtener el grado de maestro o el grado de magíster o de doctor, ¿no? Dependiendo de cómo lo llamen las diferentes universidades, te piden de que ya no solamente sustentes tu tesis, sino que también presentes un artículo científico, ¿no? Para grado de magíster, un artículo científico, y para grado de doctor, 2 artículos científicos. Y las diferentes universidades se van alineando a ello, ¿no? Y nosotros pensaremos y podemos decir, pero bueno, ¿no? ¿Por qué acá en el Perú? ¿Por qué en Latinoamérica sucede eso? No. En Europa es un modelo que ya se utiliza años atrás, que tanto los maestrantes como los doctorados no solamente acaben con la tesis, sino que acaben también con la publicación de un artículo científico, que les pueda a ellos ayudar a poder difundir el conocimiento que han venido adquiriendo a través de a través de los meses o de los ciclos que están cursando sus estudios de posgrado. ¿Ok? Entonces, finalizando, solamente agradecer por la invitación y bueno, no tenerle miedo a la investigación ni a la publicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald. Inmediatamente vamos a invitar a David Wong que se haga presente, y te agradecemos, Ronald, que tú nos has entusiasmado por la investigación, que en realidad tanto la necesitamos, ¿no? No hay universidad que no haga investigación, tiene que hacer investigación. Muchas gracias por tus palabras y muy agradecido por tus enseñanzas. Hasta la próxima, Ronald. A ver.